Bueno, hoy tengo la oportunidad de charlar en este canal de YouTube con una persona que sabe mucho de ahorro, de inversión y que está al pie del cañón, con una gran voluntad por formar, por educar en temas financieros. Marcos Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola Susana, encantado. Muchas gracias por invitarme a tu canal. Bueno, que seguramente muchos de los que nos están viendo te conocerán porque estás al frente de un blog y además en redes sociales eres muy activo llamándote el inversor sobrio. Primero, ¿por qué esto del inversor sobrio? ¿De dónde ha salido? Pues inversor sobrio viene por oposición a inversor borracho. En mi caso, la borrachera viene de todas esas llamadas y cantos de sirena para hacerse millonarios rápidamente, haciendo trading muy rápido, utilizando productos muy apalancados. Eso produce unas borracheras y unas resacas que yo intento evitar. De ahí el nombre de inversor sobrio. Bueno, así, claro, porque si vas borracho vas de lado en lado, ¿no? Dando tumbos y finalmente seguramente que termines en la cama o en el suelo sin nada de conocimiento. Me gusta, me gusta. Oye, antes de hablar, porque yo quería hablar contigo de si se puede vivir de las rentas, que me parece más que tentador. Pero antes de nada, cuéntame, tú, porque tienes una formación matemática, pero no has estudiado economía, no vienes del mundo este financiero, o sea, háblame de ti. Bueno, yo estudié física, lo que pasa es que a finales de los 90, a principios de los 2000, había una gran demanda por perfiles matemáticos y se contrataba mucho físico, ingeniero y matemático para modelar productos, para estimar riesgos de manera matemática. Yo aproveché esa demanda para mudarme del mundo de la física, de la astrofísica, a las finanzas donde pues había más sitio para crecer. Y ahí pues he ido subiendo y escalando los distintos puestos en la industria, desde broker hasta analista, director de riesgos, gestor de fondos 34, hasta actualmente que compagino mis servicios de consultoría pues un poco con ese esfuerzo por transmitir lo poco que he podido aprender de la inversión a todo el que quiere escucharme. Bueno, yo también soy una apasionada del transmitir y el de contagiar esta pasión que tengo por las Se finanzas. nota. Oye, antes, bueno, me interesa, ¿puede uno vivir de las rentas? O sea, yo entiendo que dependerá del dinero que tengas ahorrado y también de tus expectativas de vida, pero en teoría, en principio, uno, si se gestiona bien sus ahorritos, si es prudente, si consigue una rentabilidad, bueno, no sé si estoy pidiendo mucho, pero uno puede vivir de las rentas. Bueno, pues como acabas de decir, depende fundamentalmente de dos factores, de lo que puedas conseguir, de la rentabilidad que puedas conseguir y de cuáles son tus costes, tus expectativas, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que sí que te puedo contestar es que obviamente cuanto menos consumas, más capacidad de ahorro para invertir tienes, y lo que sí que te tengo que decir, y esto es algo que decepciona a mucha gente, es que la rentabilidad que te pueden dar los mercados no es una rentabilidad mágica que te haga rico en 2 años, sino que hay unos límites naturales a la rentabilidad de los mercados y entonces tenemos que ajustar nuestras expectativas de cuánto puede rentarnos nuestro ahorro al volumen de dinero que tenemos que llegar a almacenar y a la rentabilidad que de manera razonable nos pueden dar los mercados. Porque mucha gente lo que hace es que comete el error de pensar que él va a conseguir un 10% al mes y barbaridades de ese estilo que muchas veces vemos en la publicidad de Internet. Bueno, incluso un 10% al año. Yo muchas veces hablo con muchas personas y me dicen, no, 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 si yo soy muy prudente, yo soy muy conservadora, con un 3 o un 4% anual me conformo. Eso es saber muy poco de cómo están los tipos de interés, cómo está la inflación y dónde hay que invertir y qué riesgo hay que asumir, ¿no? Realmente tenemos un déficit de formación, educación financiera galopante. Sí, efectivamente, eso es uno de los campos de batalla en los que yo y otros en lo que es el universo de Twitter y las redes sociales estamos intentando luchar por disminuir, ¿no? Y es que España, por diversos motivos, entre otros, el hecho de tener unas pensiones públicas hace que mucha gente no se plantee siquiera de dónde va a obtener dinero en el futuro.
Y por otro lado, eso provoca una falta de cultura financiera que hace que mucha gente pues pique o caiga en productos y servicios que no son realistas. Algunas veces incluso son un timo. Entonces, esas dos cosas combinadas hace que en España pues apenas haya cultura financiera. Además, yo añadiría, si me permites, la enorme bancarización de nuestro país que ha hecho que muchos dejemos a un lado la responsabilidad individual de aprender, de formarnos y de elegir. Y hemos dejado en manos del comercial de la entidad bancaria, de la sucursal, el que elija el depósito, el fondo de inversión o el plan de pensiones. Es decir, bueno, pues como lo vende él, pues será bueno y ya está. Efectivamente. Esfuerzo. Estamos muy acostumbrados al argumento de autoridad. Es decir, a que si una persona en un gran despacho con un buen traje nos ofrece algo, tendemos a pensar que ese algo tiene que ser bueno por necesidad, sobre todo si la marca que hay detrás es muy grande. Y luego, como último recurso, siempre pensamos que el Estado nos va a salvar. Y eso hace mucho daño, porque lleva a la gente a no plantearse ni pensar siquiera en cuál puede ser la manera más sensata y razonable de ahorrar para un futuro en el que posiblemente las pensiones no sean las de hoy o incluso escenarios peores. ¿Cuál es la forma más sensata de ahorrar pensando en el largo plazo? Te lo digo porque ahora dentro de nada empezarán las grandes entidades a bombardearnos con anuncios sobre la rentabilidad que podemos conseguir si colocamos nuestro dinero en su plan de pensiones o si lo trasladamos desde un plan de pensiones a su entidad. Te regalamos un 3%, un 4%. ¿Qué sería lo básico? ¿Qué hay que tener en cuenta pensando en ese largo plazo y en ese ahorro para la jubilación? A ver, aquí es donde mi vena filosófica aparece y yo lo que siempre le digo a la gente es que dé un paso atrás, no se deje emborrachar por las lucecitas de te doy un 3% si haces esto, yo te voy a dar esto si haces lo otro. Dé un paso atrás y contemple la realidad de la inversión con un poco de perspectiva y que gaste tiempo y esfuerzo en formarse para entender lo que es invertir. Porque solamente cuando llegamos a entender lo que es posible y lo que no es posible, entonces podemos discriminar entre las ofertas, las luces de neón y lo que verdaderamente nos interesa a nosotros en el largo plazo. Y desde mi punto de vista, lo que yo he aprendido en el largo plazo es que es mucho más seguro ciertas maneras de invertir en el largo plazo que otras que pueden parecer más interesantes en el corto plazo, pero conllevan mucha mayor incertidumbre. Dicho de otra manera, los mercados financieros son un constante ruido, un caos en el muy corto plazo, ¿de acuerdo? Pero si miramos en el largo plazo, aparecen propiedades que son inevitables y que un ahorrador de largo plazo puede capturar si lo hace de manera consistente. Y es ahí donde se tiene que fijar, ¿de acuerdo? Para poner los pies sobre la tierra, cuando dices hacerlo de forma consistente, me estás diciendo que lo mejor es hacer aportaciones periódicas y no buscar el precio más barato o el mejor momento del mercado para lanzarse a comprar, que eso de ir detrás del timing que dicen del mercado es batalla perdida. Por supuesto, eso en primer lugar. Y también a lo que me refería con consistente es que no cambie de estrategia al cabo de 6 meses o 2 años. Porque las propiedades, la rentabilidad que de manera natural nos da el mercado a largo plazo, solamente la podemos conseguir si somos consistentes con una estrategia de inversión a largo plazo. Si vamos a ir cambiando, mucha gente lo que hace es que termina el año y aparecen en prensa, o incluso tú los entrevistas, los mejores gestores del año pasado. Entonces, claro, les aparece un incentivo para cambiarse al gestor que mejor lo hizo el año pasado. Están buscando siempre el boleto ganador de lotería del año pasado, cuando ya no tiene sentido invertir en el boleto del año pasado. Lo que tiene sentido es fijarte en lo que funciona a largo plazo y ser fiel a esa decisión que hoy tomas. De esa manera te permites a ti capturar esa rentabilidad que es inevitable a largo plazo. ¿A ti el vehículo plan de pensiones te convence? ¿Crees que es un buen vehículo, ¿no? Para invertir en ese largo plazo? ¿Pros y contras? No, no veo ninguna ventaja. ¿Ninguna? No veo ninguna, excepto las circunstancialmente fiscales,
Los planes de pensiones en España son lo peor, iba a decir un exabrupto. Pero los planes de pensiones en España solamente sirven para que la gente tenga la sensación de que tiene un poco más de dinero para Reyes. Nada más. Porque su rentabilidad es absolutamente ridícula, su gestión es muy mala, las capas de comisiones que incluyen destruyen cualquier posibilidad de capturar esa rentabilidad a largo plazo. Es realmente un vehículo muy malo. Entonces, ¿el mejor vehículo para ahorrar pensando en la jubilación, el fondo de inversión? El vehículo, tenemos que recordar que el vehículo no es más que una carcasa a una estrategia. Entonces, antes de pensar en el vehículo, debemos pensar en qué tipo de estrategia nos conviene más. Y una vez elegido el tipo de estrategia, entonces podemos ya buscar los vehículos, que puede ser en forma de fondo de inversión o de ETF. Pero cuando hablas de estrategia, ¿a qué te refieres? Porque yo mi estrategia es que quiero sufrir lo menos posible, es decir, limitar el riesgo y ganar lo máximo posible. ¿A qué te refieres? Por estrategia me refiero a una manera de invertir que sea coherente con la naturaleza de los mercados. Hay muchas maneras de invertir, muchas estrategias que dan lo que tú pides, pero te lo dan solamente durante un tiempo limitado. ¿Vale? Por ejemplo, no sé si recordarás un famoso fondo que fue gestionado por 2 premios Nobel, el LTCM, sí. Que durante los años 90 estuvo dando rentabilidades extraordinarias, alrededor de un 30%, con muy poca volatilidad, apenas perdía, casi todos los años te daba un 30%. Entonces, claro, esa poca volatilidad, ese poco sufrir, lo que hizo fue atraer a mucha gente. Sin embargo, su estrategia era una estrategia que no era coherente con la naturaleza del mundo. Es decir, que el mundo es impredecible. Y estos premios Nobel intentaban predecir el mundo. Cuando dejaron de poder predecir el mundo, el fondo quebró. La Reserva Federal lo tuvo que rescatar y todos los inversores perdieron su dinero. Entonces, muchas veces lo que hace la gente es irse directamente a los vehículos y ver sus propiedades. Si tiene poca o mucha volatilidad, si pierde mucho o pierde poco. Y eso no es lo que tienen que fijarse, porque eso es una consecuencia del tipo de estrategia que hay debajo funcionando. Y eso es lo importante. Lo que tienen que fijarse es si la estrategia que hay debajo del vehículo, que no es más que una carcasa, es coherente o no con la naturaleza del mercado. Entonces, la naturaleza del mercado es impredecible. Impredecible. No sabemos qué va a pasar con la renta variable, ni con las acciones de Apple, ni de Tesla, ni de Microsoft, ni del Santander el próximo año, ni en los próximos 5 años. Ante un escenario y un mundo totalmente impredecible, ¿qué estrategia tenemos que diseñar? Estoy pensando, quizás una diversificación inteligente en activos, en regiones, en temáticas. La estrategia tiene que ser una estrategia que para que sea rentable no dependa de nuestra capacidad de predecir el futuro. Y ese tipo de estrategias existen y consisten simplemente en construir una cartera en la que tú vas a incluir aquellas empresas que funcionan bien y las vas a mantener siempre que funcionen bien y vas a expulsar las que funcionan mal, dejando que entren otras que funcionan bien. A esa estrategia, que sí que es coherente con la naturaleza impredecible de los mercados, es lo que llamamos indexación. Tú eres un firme defensor, entonces, de los vehículos indexados, porque seleccionas las compañías, un indexado, por ejemplo, de tecnología, ¿no? O un indexado global. Indexado global, muy importante, porque no sabemos si el sector que mejor va a funcionar en el futuro va a ser tecnológico, bancario, de salud, no lo sabemos. Pero si lo que hacemos es invertir a través de un indexado global, ese indexado global lo que va a hacer es mantener las empresas que en el futuro van a ser las más rentables sin saber hoy cuáles son, sin necesidad de saberlo, y va a expulsar las que lo vayan haciendo mal, como le ha pasado, por ejemplo, a Telefónica y que no sé si es el Santander y BBV con el Eurostoxx 50, que han sido eliminados. El BBVA, pero si haces un indexado global, cuando el mercado caiga, tú registrarás pérdidas. Ahí no tendrías que complementar la cartera con otro tipo de activos. Estoy pensando un retorno absoluto, estoy pensando algo de renta fija o estoy pensando en fondos de capital riesgo.
dos cosas, ¿vale? La primera es que el precio que pagamos por poder capturar la rentabilidad que inevitablemente nos va a dar el mundo en el largo plazo es disfrutar, entre comillas, de las burbujas y sufrir, entre comillas, los mercados bajistas, ¿de acuerdo? Ahora, eso por un lado. Y luego, efectivamente, tanto las burbujas como los mercados bajistas son ciclos que no sabemos cuánto van a durar y cuál va a ser su profundidad, pero se puede complementar sabiendo que si la economía inevitablemente va a pasar por etapas de crecimiento, de recesión, de inflación y deflación, complementar nuestra inversión indexada internacional con otros tipos de activos que capitalizan esos otros estados de la economía, no solamente el crecimiento. De esa manera sí que reducimos un poco, sí que reducimos esos periodos de sufrimiento, como tú has llamado, de los mercados bajistas. Claro, para que yo me aclare y para explicarlo de forma sencillita, el corazón de la cartera sería un fondo indexado o sí, un indexado global, pero luego, de forma complementaria para construir esa estrategia de largo plazo, podrías incorporar gestión activa temática, acciones concretas, renta fija, sería ahí, pero el corazón sería un indexado global, porque ahí capturas, te rindes a predecir el futuro, ¿no? Sino que te deja llevar por el futuro, pero con los menores costes posibles. Sí, con una puntualización, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado con lo que añades a tu exposición al mundo indexada, porque estás hablando de otros tipos de estrategias como retorno absoluto y luego la selección de algunas acciones que tienen algunas trampas por en medio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el retorno absoluto está basado en la aspiración de conseguir una rentabilidad positiva pase lo que pase, siempre. ¿Vale? Eso implica un modelo del mundo tan bien hecho que cualquier cosa que pueda pasar, tu estrategia la va a capitalizar. Eso no es así. ¿De acuerdo? Y en segundo lugar, cuando intentas añadir otras empresitas alrededor, estás ya pecando de que esta empresa la he estudiado mucho y entonces yo sé más que los demás y sé que va a subir más. Y entonces ya estás, además, porque me la conozco. Ya estás faltando a la premisa principal, que es que el futuro es impredecible, ¿no? Entonces, yo me refería más bien a otros tipos de activos. ¿Inmobiliario? ¿Vale? ¿O qué? Por ejemplo, inmobiliario, o por ejemplo, oro, o renta fija gubernamental sólida, y combinarlos en una cartera para que esos periodos inevitables de mercado bajista que nos va a dar los índices mundiales, ¿vale? No sean tan duros y podamos al final hacer un camino más llevadero hacia esa rentabilidad que de manera natural ya te va a dar el índice mundial. Si tú puedes, como hace la gente en España, es que se compra una casa y no ve el precio de la casa hasta que pasan 20 años. Eso no pasa con la inversión en bolsa. La inversión en bolsa estamos siempre mirando el móvil a ver qué cotización tiene ahora mismo Telefónica, cuando eso es totalmente irrelevante, ¿de acuerdo? Si una persona es capaz de comprar el mundo y olvidarse durante 20 años, pues ya está, ya tiene la solución. Ahora, si va a sufrir porque va a ver que los precios caen a veces hasta la mitad, su patrimonio cae hasta la mitad, entonces tiene que hacer una cartera más completa, que estructuralmente responda a los ciclos por los que pasa la economía. Así que, pensando y por recapitular, porque al final damos mucha información y yo creo que hay que simplificar de cara a las personas que nos oyen y nos están viendo. Hay que trabajar en el largo plazo, es imposible predecir el futuro, tanto en economía como en sociedad, como en cualquier ámbito. Entonces, lo mejor es un indexado global, costes muy, muy ajustados y al mismo tiempo lo mejor es, de verdad, largo plazo, no estar mirando y dejarse llevar ahora por el COVID, hace 8 años por Lehman Brothers, antes por las Torres Gemelas y también, Fukushima, la peste aviar o lo que fuera. O sea, realmente... Efectivamente, yo sé que tú te dedicas precisamente a mantenernos informados,
Pero el inversor de largo plazo tiene que saber que esa información a sus inversiones son irrelevantes. Todo el ruido diario es irrelevante para un inversor que está centrado allí donde es más probable que consiga rentabilidad, y es en el largo plazo. Nos falta todavía mucho por aprender. A mí la primera, porque yo soy la que se enamora de las acciones, de las compañías, de los fondos de inversión y también de los... Es humano, bueno, porque estamos programados precisamente para que nos gusten las narrativas que sostienen las decisiones. Pero mira, al mismo tiempo sí que te diré que cada vez soy estoy mucho más convencida de que es necesario delegar el ahorro, la gestión, el diseño de esa estrategia a un profesional, porque realmente puede apartar las emociones. Y mira, yo, Marcos, a mí se me da muy bien pues contar y cantar la bolsa, pero luego el analizar las empresas, los fondos, el decir cuándo compro, cuándo vendo, soy un auténtico desastre. Es que no es lo mío, no es mi trabajo y tendría que primero estudiar mucho y luego dedicarle mucho tiempo. Sí, y la ventaja que tenemos cuando invertimos de manera indexada global es que ya no hace falta ese trabajo. Es decir, el índice mundial te va a mantener las empresas que ganen independientemente de la narrativa y razones que haya, y va a expulsar las que no funcionan, sin piedad. Para poner punto final y para que las personas que nos están viendo se lleven 3 ideas, dame 3 titulares para invertir de forma inteligente, ahorrar y vivir de las rentas o mantener y sacarle una rentabilidad decente a tu patrimonio en largo plazo. No autoengañarse, que forma parte de permanecer sobrio. El trabajo de aprender de los mercados y la inversión no lo puede hacer nadie más que uno mismo. ¿De acuerdo? No podemos estar siempre delegando en el argumento de autoridad. Es que este señor del superbanco X me ha dicho X. Pues si no es una decisión que tú hayas tomado y que entiendas y que tengas interiorizada, en cuanto algo no vaya bien, vas a perder la consistencia necesaria. ¿De acuerdo? Y en tercer lugar, pues que las estrategias que elijamos, que al final las podremos comprar o invertir a través de vehículos, que las estrategias que hay debajo, el motor del coche, sea una estrategia que sea coherente con la naturaleza del mercado, que no vaya contra la naturaleza del mercado. Bueno, pues yo creo que hoy hemos puesto tú y yo nuestro pequeño granito de arena para formar, educar y para aprender también. Marcos, muchísimas gracias, el inversor sobrio, te seguimos, te leemos y nada, cuando quieras repetimos. Un placer. Hasta pronto. Muchas gracias, Susana. Susana, hasta luego. Chao, chao.